En este ejercicio número 9 vamos a crear un programa que muestra la tabla de multiplicar de cualquier número que el usuario indique. Antes de generar la tabla de multiplicar, necesitamos asegurarnos de que el usuario ingrese un número entero válido y además de que sea positivo. Por eso estamos usando este bloque. Ya. Aquí tenemos una estructura repetitiva indefinida, while true, que se encarga de seguir solicitando el dato mientras que el usuario no lo ingrese correctamente. Dentro de ese bucle usamos una estructura selectiva, if else, para comprobar si el número ingresado es negativo o no. También usamos el bloque tree_excepts para manejar cualquier error si el usuario escribe algo que no es un número. ¿Por qué es repetitivo? Porque el while true permite repetir indefinidamente la solicitud de datos hasta que el usuario cumpla con ambas condiciones, que sea un número entero y que sea positivo. Este control de entrada hace que el programa sea más robusto y amigable. La generación de la tabla de multiplicar. Una vez validada la entrada, pasamos a mostrar la tabla de multiplicar. Aquí usamos el bucle for, que es una estructura repetitiva controlada. Sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir 12 veces, de 1 a 12. En cada iteración simplemente multiplicamos el número por el contador i. Este tipo de bucle es ideal cuando la cantidad de repeticiones está definida desde el inicio. Además, dentro del for generamos dinámicamente cada línea de la tabla, utilizando el formateo de string para mostrar el resultado de forma clara y ordenada. Ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico de ejecución. Aquí, por ejemplo, vamos a poner hola. Nos va a salir el mensaje que debo de ingresar un número entero válido. Y aquí nos está pidiendo que ingrese el número para mostrar su tabla de multiplicar. Ahora le vamos a poner un número negativo, que vendría a ser menos 5. Menos 5. Nos pide que ingresemos un número positivo. Ahora le vamos a poner el número 7. Ya, enter. Y aquí nos sale su tabla de multiplicar. En el ejercicio número 11, este ejercicio vamos a crear un programa muy útil y bastante común en análisis de texto. Contar cuántas vocales y cuántas consonantes tiene una frase o palabra ingresada por el usuario. Este programa es interesante porque combina entrada de datos, estructuras repetitivas, estructuras selectivas anidadas y validación de caracteres. Vamos a desglosarlo paso a paso. El programa comienza solicitando al usuario que ingrese una frase o palabra. Aquí no es necesario validar porque cualquier texto es válido, ya que queremos contar los caracteres alfabéticos dentro de la cadena. Ya, en la parte de la preparación de variables, declaramos las variables que necesitamos, que vendría a ser vocales, contador de vocales y contador de consonantes. Las vocales contienen todas las vocales en minúsculas y mayúsculas, de modo que podemos detectar vocales sin preocuparnos por el caso. Las variables contador vocales y contador consonantes inicializan el contador en 0. Aquí ocurre el núcleo lógico del programa. Estructura repetitiva controlada por for. Recorremos cada carácter de la frase uno por uno. El bucle for es ideal para recorrer secuencias como cadenas de texto. Estructuras selectivas anidadas. Primero verificamos si el carácter es una letra usando el isalpat. Esto nos permite ignorar espacios, números, signos o símbolos. Luego, dentro de ese if, verificamos si el carácter es vocal comparándolo con la cadena vocales. Si es vocal, incrementamos contador vocales. Si no lo es, asumimos que es consonante o incrementamos contador consonantes. Esta anidación es muy común cuando queremos hacer varios filtros de validación progresivos. Primero confirmamos que es letra y después analizamos qué tipo de letra es. Finalmente mostramos el contenido. Aquí simplemente mostramos el resultado del cálculo. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Ya. Aquí voy a ingresar una palabra, hola. Aquí me dice que la cantidad de vocales es 2 y la cantidad de consonantes igual. Este programa es un excelente ejemplo de cómo al procesar textos es fundamental combinar estructuras repetitivas selectivas y recorremos cada carácter con un bucle controlado y evaluamos selectivamente su naturaleza, vocal o consonante. Estos patrones de control son básicos. Este programa es un excelente ejemplo de cómo, no solo en ejercicios didácticos, sino también en tareas reales como procesamiento de lenguaje natural, filtro de búsqueda o validación de entradas de sistema.
En este ejercicio número 12 vamos a desarrollar un programa que solicita al usuario las longitudes de los 3 lados de un triángulo. Valida que puedan formar un triángulo real y luego determina su tipo: equilátero, isósceles, escaleno. Este código es un excelente ejemplo porque combina validaciones de datos, estructuras repetitivas, estructuras selectivas anidadas y aplicación de propiedades matemáticas. Comenzamos solicitando al usuario los 3 lados. Aquí usamos estructuras repetitivas indefinidas, el while true. Permite seguir solicitando datos mientras el usuario ingrese valores válidos. Manejo de errores con tree excepts. Capturamos cualquier error si el usuario intenta ingresar un dato no numérico. En la parte de la validación de los lados, luego verificamos 2 cosas muy importantes, que vendría a ser que los lados sean positivos. Si alguno de los lados es menor o igual a 0, el programa informa el error y vuelve a solicitar los datos, gracias al continúe. Bueno, con los lados, que los lados cumplan la desigualdad triangular y condición fundamental de los triángulos. Si la suma de los lados no supera el tercero, los lados no pueden formar un triángulo. Si pasan la prueba, salimos del ciclo con break y pasamos a la clasificación. En la parte de la clasificación, una vez validados los datos, clasificamos el tipo de triángulo. Aquí tenemos nuevamente una estructura selectiva múltiple y anidada, que vendría a ser de nuevo el if y el si. Equilátero, los 3 lados son iguales. Isósceles, 2 lados son iguales. Esqueleto, ningún lado es igual a otro. Este bloque es el corazón de la clasificación y refleja directamente la definición matemática de los tipos de triángulo. En la parte de prim, simplemente vendría a ser la demostración del tipo de triángulo determinado. Ahora vamos a realizar un ejemplo del mismo código. Ya. Aquí me pide que ingrese la longitud de un lado. Vamos a ponerle 3. Ya, el siguiente va a ser 4 y el siguiente 5. Ya. Aquí me está diciendo que el triángulo es escaleno. Ahora vamos a ejecutar de nuevo, a hacer otra prueba. Si a todos le ponemos el mismo número, el mismo valor, 5, 5, 5. Aquí me está diciendo que el triángulo cumple con la clasificación del equilátero. Ahora vamos a hacer otra prueba más. En caso de que nosotros no seleccionemos, no demos un dato válido, ¿qué es lo que nos va a aparecer? Aquí nos va a salir un pequeño mensaje de que debe de ingresar un número válido. Listo. Este programa muestra cómo la programación profesional muchas veces necesitamos encadenar distintas validaciones y estructuras lógicas antes de realizar el cálculo final. Las estructuras selectivas y repetitivas trabajan con un conjunto para asegurar que el usuario ingrese datos válidos y solo cuando todo está correcto y el programa procede a hacer la clasificación. Este es un patrón muy común en el desarrollo del software robusto y confiable. En el ejercicio número 13. En este ejercicio vamos a construir un programa que recibe un número entero positivo y calcula la suma de todos sus dígitos. Por ejemplo, si el usuario ingresa 347, el programa sumará 3 más 4 más 7, que vendría a ser 14. Este código es muy interesante porque utiliza entrada válida, funciones, estructuras repetitivas, controlada por condición, estructura selectiva y operadores matemáticos. En la parte de la validación de entrada comenzamos con la solicitud al usuario un número y validando que sea entero positivo. Ya, aquí aplicamos estructura repetitiva indefinida, que sería el while true. Repetimos el ingreso hasta obtener un número válido, el manejo de errores con el tree excepts, estructura selectiva simple con el if else si, verificamos si el número es negativo y en ese caso la rechazamos. Este patrón es muy común para validaciones seguras en aplicaciones reales. En la parte de la lógica principal, que vendría a ser la suma de dígitos, toda la lógica del cálculo la calculamos dentro de una función. Dentro de la función aplicamos la estructura repetitiva controlada por la condición el while true mayor a 0, mientras que el número aún tenga dígitos, es decir, mientras sea mayor que 0, seguimos repitiendo el proceso. Este bucle es controlado por la magnitud del número, no por una cantidad fija de repeticiones. Las operaciones matemáticas. El porciento 10 vendría a ser el módulo. Nos permite obtener el último dígito del número. En la parte de esta parte del código
Elimina el último dígito del número para seguir procesando el resto. En la parte de suma, cada vez que obtenemos un dígito lo vamos sumando al total. Este método de descomposición de un número por dígitos es muy utilizado por algoritmos clásicos. Luego de obtener la función validado, llamamos a la función y mostramos el resultado. Aquí aplicamos modularidad, porque el código que realiza el cálculo está perfectamente separado dentro de la función. Ahora vamos a proceder al ejemplo, a la demostración. Aquí me dice que ingrese un número entero positivo. Vamos a colocar 5427. Aquí me está diciendo que la suma de los dígitos es igual a 18. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Si le ponemos 18. 18. No va a salir que es 9. ¿Qué pasaría si nosotros no ponemos un número, ponemos un dato inválido? No saldría que debo de ingresar un dato válido. Ahora con un número negativo. Ejecutar Python. Ya. Menos 13. 1, 2, 3. Nos sale que debemos ingresar un número positivo para poder ejecutar el código. Este ejercicio es un excelente ejemplo de cómo podemos combinar diferentes estructuras de selección y modularidad. Además, aplicamos lógica matemática básica para descomponer números. Estos patrones se repiten constantemente en programación, tanto en pequeños ejercicios como en algoritmos más complejos en el mundo real. En este ejercicio vamos a construir un programa que permite calcular el índice de masa corporal de una persona y además clasificarlo según rangos definidos por la Organización Mundial de la Salud. Este ejercicio es muy completo porque combina validación de entrada numérica, uso de funciones para modular el código, estructura de selectivas múltiples y buenas prácticas en la programación. El IMC es una fórmula relacionada al peso con la altura de una persona. Aquí primero pedimos a los usuarios que ingresen su peso y altura, utilizando un ciclo para asegurarnos de que los valores sean numéricos y positivos. Aquí estamos usando el while true, una estructura repetitiva indefinida que se repite hasta que el usuario ingrese datos correctos. El tree excepts para evitar errores si el usuario escribe letras o símbolos. El if else para validar que los números ingresados sean mayores a 0, usando estructura selectiva. En la parte de la función para calcular el IMC, calculamos la fórmula en una función para que el código sea limpio y utilizable. Esta función recibe los datos y devuelve el resultado utilizados al operador de potencia elevado al cuadrado para elevar la altura del cuadro. Ya, aquí le vamos a poner 85 y de altura 1.50. No. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que esta aplicación te haya ayudado a comprender mejor cómo aplicar funciones. También estructuras secuenciales, estructuras repetitivas y selectivas.